Muy bien, vuelvo a empezar. Vamos a hablar un poco de la inmunología hoy, así que seguramente para vosotros hace tiempo que no os han hablado de la inmunología desde la facultad. No, seguramente no es el tema más emocionante y a mí, como inmunóloga, a mí me encanta, me pone... bueno, pero a veces cuando hablo de la inmunología veo que la gente se queda ahí con los ojos cerrando, pero es un componente muy importante de la fisiología de la vaca y cuando hablamos de mejorar la salud y el bienestar de la vaca, la inmunología realmente tiene que estar al centro del tema. Por tanto, lo que pensaba que haría ahora para simplificar el tema es daros pues el concepto de las capas diferentes de la respuesta inmunitaria. Y aquí utilizar como ejemplo una glándula mamaria, porque siempre va bien hablar de una situación real en vez de conceptos abstractos. Y lo que voy a hacer es que os voy a dar un repaso de las capas diferentes del sistema inmunitario como si fuera un patógeno de mastitis intentando invadir aquella glándula mamaria. Cuando hablamos de una glándula mamaria, si hablamos de las defensas, es igual que cualquier sistema de defensa general. Son varias capas de protección, barreras. La primera es la barrera física, que es la piel o el punto del pezón. Creo que estamos todos de acuerdo en lo importante que es la punta del pezón para evitar la mastitis. Mucho de lo que hacemos para gestionar la mastitis incorpora el punto del pezón, porque es crítico, es por ahí que entran las bacterias, pero una vez que lo han penetrado, se encuentra contra varias moléculas y factores celulares que están básicamente divididos en dos caminos: el sistema inmunitario innato y el sistema inmunitario adaptivo. A ver, inmunidad innato, ¿de qué se trata esto? ¿Cuáles son sus características? Bien, esto evidentemente es la línea predominante de la defensa en la fase temprana de la infección. Se puede desencadenar, he puesto aquí de minutos a horas, pero puede ser en segundos. Se puede activar por varios estímulos diferentes, por tanto, es una reacción muy generalizada. Y no como el otro aspecto de la inmunidad, no se aumenta o se realza con exposición repetida al mismo estímulo. Es una respuesta generalizada, pero lo que hace que sea tan importante el sistema innato, y seguramente lo veréis a través de mis charlas, y yo creo que es esto uno de los aspectos más importantes de la defensa de la vaca, sobre todo cuando estamos hablando de enfermedades en la vaca en transición. Y esto es debido al hecho de que si este brazo del sistema inmunitario es eficaz, básicamente puede eliminar cualquier patógeno invasivo sin causar anormalidades visibles a los tejidos, y es lo que queremos, lo que buscamos. Y esto culmina en una respuesta inflamatoria. Así que si pensamos en la inmunidad, es básicamente cómo la vaca responde en cuanto a la inflamación. ¿Vale? Así que yo ya he hablado de esto antes. La inflamación básicamente es una parte crítica de las defensas de la vaca. Tiene un papel importante en eliminar la lesión, reparar el tejido y devolver su función normal. Y aquí, una vez más, voy al mismo tema. Tiene que ser complejo, pero regulado estrechamente. Vamos a seguir esta bacteria. Cuando entra, viola la punta del pezón, entra en la glándula mamaria. ¿Y qué pasa entonces? El sistema inmunitario tiene que reconocer su presencia. Por tanto, el reconocimiento de la bacteria realmente es el primer y una parte esencial de este sistema innato inmunitario. Lo que pasa es que hay factores asociados con las bacterias, toxinas y otros factores que sirven como banderas señalizadoras que la célula identifica, se unen a receptores
Y esto resulta en la estimulación de varios mediadores de la inflamación. Todos conocemos las citoquinas porque han formado una parte íntegra de la medicina veterinaria durante mucho tiempo. Pero ¿cuántos de vosotros conocéis el término oxilípido? ¿Alguien levante la mano si lo han oído antes? Oxilípido. No. Pensaba que no. No, una cosa de los inmunólogos, nos gusta ir cambiando la terminología, por tanto, así nos sentimos especiales, sabemos algo que no sabéis vosotros. Por tanto, estamos cambiando continuamente la terminología. ¿Cuántos saben lo que es una prostaglandina? Que levantan la mano. Sí, evidentemente, muy bien. Por tanto, es lo mismo, exactamente lo mismo. Por tanto, este grupo de prostaglandinas, leucotrienas, tromboxinas, forman parte de una familia más amplia que ahora llamamos los oxilípidos. Antes era eicosanoides, hay todo tipo de terminología y realmente tiene razón intentar simplificarlo y esto lo contaré más adelante, pero básicamente son los actores principales en cuanto a iniciar el inicio de esta respuesta inflamatoria. Bien, ¿cuáles son algunos de los actores celulares con este inicio de la inflamación? Bien, dentro de la glándula mamaria, ya dentro de los tejidos hay varias células blancas, los linfocitos y los macrófagos. Están en el tejido y están ahí continuamente y viven una larga vida. Por tanto, son una parte importante de este proceso de reconocimiento. Son capaces de ser una fuente importante de estos mediadores inflamatorios, los citoquinas y los oxilípidos. Las células endoteliales que revisten los vasos sanguíneos que están a través de estas unidades de síntesis de leche también son críticos, interaccionan con los leucocitos en sangre y ayudan a facilitar la migración de las células blancas al tejido. Y aquí voy a daros un reconocimiento especial a los neutrófilos, porque estos son los primeros en responder, las primeras células que de hecho entran en el tejido durante el tiempo, el momento de una enfermedad infecciosa. Y también quisiera remarcar que las células productoras de leche aquí también son fuentes importantes de estos mediadores inflamatorios. Por tanto, vemos que hay muchas formas en las que la glándula mamaria es capaz de señalizar a la circulación sistémica que está este invasor. Por tanto, a mí me gusta utilizar diagramas. Vamos a explicar este proceso que sucede exactamente en las fases iniciales de una inflamación. Por tanto, imaginamos que esto es una capa de las células epiteliales mamarias en el ubre. Hay una invasión por un patógeno que causa mastitis, daña el tejido y envía señales a estas células epiteliales. Ellos producen estos oxilípidos, prostaglandinas, leucotrienos y citoquinas. Y lo que hace después es que establecen un gradiente quimotáctico. Y a mí me gusta utilizar la analogía de que estos mediadores inflamatorios sirven como un sistema de GPS, como tenemos en el coche. Entras un lugar y dices, llévame allí. Y es lo que estos mediadores inflamatorios hacen. Son el GPS del sistema inmunitario. Establecen una concentración justo allí donde está el daño. Así que como las células blancas van pasando por los vasos sanguíneos, ellos se fijan en dónde están las concentraciones más altas de estos mediadores y dirigen la migración de las células blancas allí donde se necesitan. Así que, como he dicho antes, los neutrófilos, sobre todo en el caso de la mastitis, pues son esenciales para la protección contra la infección, de que se establezca una infección. Son las primeras células que, en primer lugar, se acumulan en los tejidos mamarios en la leche durante las fases iniciales de la inflamación. Si tú mirases bajo un microscopio a la leche mastítica, no asombraría ver muchísimos de estos neutrófilos y una vez más son muy críticos en establecer
si o no tiene lugar la infección o si la vaca puede eliminar este patógeno por sí misma. Por tanto, ¿cuáles son algunas de las cosas que hacen estos neutrófilos para enfatizar el papel importante que tienen en defender a sus anfitriones? No es de asombrar que tienen varios mecanismos diferentes a través de los que pueden matar a los patógenos invasores. No es una lista total aquí, pero son los más esenciales. Una de las primeras cosas que sucede es la fagocitosis, es cuando el neutrófilo que está representado por esto, de hecho, es capaz de internalizar el patógeno. Lo encapsula, lo internaliza, forma un vacuolo y contiene esta bacteria dentro del vacuolo, y una vez que está dentro de este vacuolo es capaz de liberar agentes tóxicos que pueden matar a esta bacteria. Y fíjense en estos agentes tóxicos: son ROS, peróxido de hidrógeno, oxígeno singlete, ácido hiperclórico. Son todos especies de oxígeno reactivo que he mencionado en el papel del estrés oxidativo, pero también defienden al animal. También hay una serie de enzimas péptidas que pueden digerir directamente la bacteria encapsulada, y por tanto, y luego este último, esto es muy interesante, es una cosa relativamente nueva en cuanto a la inmunología en la última década. Y ha habido unos estudios muy bonitos que se han hecho en la glándula mamaria con esto de las trampas. Son trampas extracelulares neutrófilos. La abreviatura es un NET y es adecuado porque forma una especie de red. El neutrófilo se suicida y el material nuclear de esta célula, de hecho, se extrusiona y es capaz de atrapar a las bacterias y evitar que las bacterias van más allá en el tejido. Y en el caso de la mastitis, sabemos bien que cuanto más tiempo la vaca tiene una mastitis, más difícil es tratarlo. Y esto es básicamente debido a la bacteria, que es capaz de migrar a través de la glándula mamaria y se esconde en los recovecos. Y estos NETs tienen un papel muy importante en evitar esta migración de la bacteria más allá, dentro de los tejidos. Por tanto, estos neutrófilos tienen muchas funciones muy importantes y, de hecho, si son capaces o no estos neutrófilos que determinarán si o no hay mastitis o si hay una inflamación exitosa que elimina la bacteria de la vaca. Vamos a suponer que tenemos una inflamación exitosa. Entonces, hay la importancia de acabar con el proceso inflamatorio, resolver la inflamación. Y esto básicamente es todo lo que ya he contado, pero al revés. En vez de tener oxilípidos proinflamatorios y citoquinas proinflamatorios, tenemos un proceso antiinflamatorio que ayuda a resolver. Cierran estas células epiteliales la permeabilidad que permite a las células blancas entrar libremente en estos tejidos, y luego hay poblaciones locales que ayudan a eliminar detritus, porque aún con un inflamación exitosa tendrás bacterias muertas, tendrás neutrófilos muertos que mueren en el proceso. Es importante que los macrófagos y otras células inmunitarias entren para eliminar este detritus, y también producen ciertos factores de crecimiento que ayudan al tejido a restaurarse. A mí me gusta utilizar este gráfico para enfatizar el hecho de que lo más crítico en la inflamación es porque tiene un inicio claro y un final claro, ¿vale? Y cuando vemos la cascada inflamatoria, podemos ver que es muy rápido. Aquí, en esta ilustración, pues una bacteria entra en la glándula mamaria y en 30 minutos ya veréis un aumento de la permeabilidad vascular, y de hecho lo podemos monitorizar mirando los componentes sanguíneos en la leche.
Así que es una evaluación bastante precisa esta. Una vez que tengas esta permeabilidad vascular, tendrás un flujo libre de los neutrófilos al lugar de la infección. Estos neutrófilos tienen una media vida relativamente corta, solamente sobreviven unos 8 horas después de salir del flujo sanguíneo. Empezarán a morir y si hacen bien su trabajo, también tendrás otro detrito celular y luego tenemos los macrófagos. Entrarán para hacer la limpieza. Y fijaros en el estado temporal aquí. Si esto funciona bien dentro de aproximadamente, no precisamente, pero en unos 48 horas habrás tenido el inicio, medio y final de esta respuesta inflamatoria. En el caso de la mastitis, si monitorizas las células somáticas en la leche, no irá de 50.000 a 500.000 a 50.000 en 2 días. Esto no pasará, pero sin embargo, dentro de 4 a 6 días se verá una reducción notable de las células en leche somáticas si la respuesta inflamatoria ha tenido éxito. A menudo ni sabemos qué pasa todo esto porque no es algo visible, es tan rápido, hace lo suyo y vamos hacia adelante. Lo que vemos en las células mamarias es enfermedad clínica o una elevación del conteo de células somáticas durante un tiempo extendido. Bien, ¿qué pasa, pues, si el sistema inmunitario innato fracasa? Tiene que haber un sistema de seguridad y seguro que lo tenemos. Y esto es el sistema adaptivo. ¿Cuáles son algunas de las características de este sistema innato? Bueno, tarda mucho más en activarse. Como puedes ver, en comparación con el sistema innato, tarda días, pero tiene un papel muy importante, sobre todo cuando fallan las defensas innatos o son subóptimos. No como el sistema innato, este brazo del sistema inmunitario es capaz de reconocer antígenos específicos o epitopos en la bacteria. Por ejemplo, el sistema innato es capaz de reconocer la endotoxina que se produce en cualquier bacteria gram negativo. Responderá de la misma forma con el sistema adaptivo. Solamente va a responder a un componente específico de una bacteria específica. Por tanto, es altamente selectivo y muy centrado. Una vez más, no como el sistema innato, responderá más rápidamente y más si sigue viendo el mismo antígeno o el mismo componente bacteriano vez tras vez tras vez y está altamente regulado y básicamente está todo genéticamente codificado y presentado dentro del contexto de un complejo muy importante de histocompatibilidad. No es tan importante saber esto, sino lo que es importante saber es que altamente regulado genéticamente. Esto es súper específico. Y si no sabéis, estoy describiendo lo que hacemos cuando administramos una vacuna. Es lo que vemos o lo que intentamos manipular cuando vacunamos al animal. Así que una vez más voy a repasar esto muy brevemente. Igual que el sistema inmune innato, tiene que haber un proceso de reconocimiento y es muy similar a lo que acabo de describir para el neutrófilo, con algunos aspectos únicos. Así que aquí hay muchas células diferentes que pueden ayudar a presentar el antígeno a la respuesta inmunitaria adaptiva. Algunos son los más comunes, son macrófagos y las células dendríticas. Aquí se ve un diagrama de un macrófago. Igual que los neutrófilos, va a internalizar la bacteria, va a encapsularlo, también lo va a romper en trozos y lo va a digerir. Pero la gran diferencia es que presentará fragmentos diferentes de esta bacteria en la superficie de la célula o del micrófago y dentro del contexto de este MHC que he mencionado antes. Así que la única forma de generar una respuesta a una vacuna es si puedes conseguir que este antígeno se presente en el contexto de MHC en la superficie de una de estas células que presentan el antígeno. Por tanto, es una tarea quisquillosa.
Así que una vez que este antígeno se presenta en la superficie de la célula, entonces llegan otras células implicadas en la respuesta inmunitaria. No os preocupéis, no voy a hablar de todos los tipos de células diferentes, CD4, CD8 y todo esto, pero para daros una idea de la complejidad de lo que tiene que suceder para que tengamos una respuesta inmunitaria adaptiva con éxito, es que otras poblaciones linfocitos que están flotando en el cuerpo, pasando por los nódulos linfáticos, tienen la capacidad genética de identificar con precisión este epitopo, este antígeno. Para mí, esto es alucinante porque genéticamente está instalado en el cuerpo reconocer billones y billones y billones de estos antígenos. Así que una vez que estas otras poblaciones de linfocitos lo reconocen, empiezan a producir citoquinas. Y una vez que producen estas citoquinas, pues resultan en la diferenciación, la proliferación de todo este sistema linfático, que es la base de la respuesta a una vacuna. Así que aquí básicamente es un diagrama de un fragmento muy pequeño. Es un ejemplo de una célula B que reconoce el antígeno en el contexto de MHC por un linfocito, empieza a producir las citoquinas y crece, prolifera, a lo que se llama células de memoria, que son específicos contra el mismo antígeno, o bien se diferencia hacia otro tipo de célula que de hecho produce el anticuerpo. Así que ahora lo que tenemos después de esta exposición inicial es que en vez de tener un solo linfocito que es específico contra este elemento bacteriano, ahora tenemos muchos. En vez de tener solamente un linfocito capaz de reconocer este aspecto específico de la bacteria, tenemos muchos que estarán circulando y acordándose que lo haya visto. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué aspecto tiene esto cuando vacunamos. A ver, aquí en el gráfico, según el tiempo, tenemos una exposición inicial al patógeno. Y cuando vemos la respuesta del anticuerpo, tarda mucho para que la célula circule, empiece a identificar el antígeno que prolifere, empieza a diferenciarse. Así que estamos hablando en un marco temporal bastante largo, 2 semanas. Que es bastante típico. Una vez que ya tenemos la producción de los anticuerpos, tenemos un bultito aquí, tenemos una concentración bastante baja de anticuerpos como consecuencia de esta vacunación inicial. Cuando tenemos una segunda exposición a este mismo antígeno, el decalaje, el tiempo entre aquí y aquí se acorta de forma importante. Tenemos una respuesta de anticuerpos más robusto más rápidamente. Por tanto, esto es el concepto de inmunización primaria y volver después para dar un booster. Así que esto es básicamente la fase eficaz de la inmunidad adaptiva, y una de las respuestas más importantes es los anticuerpos. No es el único, pero para hoy es suficiente, y estos anticuerpos tienen un papel inmenso en eliminar el patógeno. Lo pueden hacer de varias formas, como la vacuna J5, no sé si lo utilizan aquí o no, pero una de las formas en la que funciona esta vacuna es codificando las endotoxinas que se produce la bacteria, de tal forma que no es capaz de afectar de forma adversa el tejido. El tejido de la vaca no es tan reactiva porque está revestido del anticuerpo que bloquea su actividad. Otra forma importante, esto es relevante a lo que he dicho antes, es que ayuda a los neutrófilos a asesinar mejor. Por tanto, hablo de los neutrófilos que fagocitan la bacteria, pero piensa qué es lo que tenemos en la leche. Hay glóbulos de grasa, hay todo tipo de cosas. ¿No sería fantástico ayudar a los neutrófilos a identificar las bacterias e intentar matar a ellos en vez de encapsular la grasa y los otros componentes de la leche? Son tontos, son las células inmunitarias más estúpidas, por tanto necesitan una forma de identificar la bacteria, y esto lo hacen a través
de que los anticuerpos revistan la bacteria y hay receptores diferentes. Así que los neutrófilos lo que van a hacer es que van por los anticuerpos en vez de la grasa y hay todo otro sistema, otros componentes del sistema inmunitario en los que no voy a entrar ahora, pero la idea de esta visión general rápida es que es un sistema inmunitario bastante complejo y aunque lo haya separado en las respuestas tempranas y las tardías, espero que puedan ver que existe una mezcla de los dos, hay una interdependencia y lo que encontramos es que si tenemos una respuesta temprana comprometida que dará una carga al sistema adaptivo. Si no tenemos una buena respuesta adaptiva, no tendremos este apoyo extra que la inmunidad innata necesita. Se trabajan de la mano y como concepto es fácil de discutirlos individualmente, pero realmente están intervinculados. Muy bien. Sí, la vaca tiene esta respuesta inmunitaria tan fantástica porque se enferma, porque es bastante eficaz este sistema, ¿no? Bien. Una gran parte, y sobre todo en el contexto de la mastitis, tiene que ver con esta respuesta innata, esta respuesta inflamatoria temprana. Y cuando la inflamación, una vez más, nos lleva a inmunopatogénesis, cuando el sistema inmunitario de la vaca trabaja en su contra. Y mucho tiene que ver con las cosas que acabo de decir, la incapacidad de la detección temprana del patógeno en la glándula mamaria, si hay un retraso en conseguir células blancas en leche, que permite a la bacteria crecer muy rápidamente de forma incontrolada. Y una vez más, aquí tenemos el tema del equilibrio, Lorraine, equilibrio. Es lo que tenéis que pensar, el equilibrio entre el inicio robusto de la inflamación y su resolución temprano se pierde. Y quiero que todos tengáis en cuenta que la inmunidad tiene su coste. Tiene un coste, necesita energía para montar un sistema inmunitario. Piensa en lo que acabo de decir, la ciloproliferación, la diferenciación, biosíntesis, citoquina. Esto necesita toda energía. ¿Y de dónde proviene esta energía y a qué coste? Si el animal tiene la elección entre supervivencia y hacer leche, ella optará por la supervivencia y esto irá a coste de la producción. Por tanto, cuando se enferman los animales, aunque sea poco, a veces se reduce su producción y esto es por el gasto que necesita para montar esta respuesta inmunitaria. Vamos a acabar esta sesión hablando un poco sobre unos escenarios del mundo real. ¿Qué aspecto tendría esto en el caso de la mastitis? Un fallo de la respuesta inmunitaria en escenarios diferentes. Aquí con mastitis por Staph aureus podemos decir que es debido a una respuesta inflamatoria no adecuada, una respuesta floja, no tienes este inicio robusto que menciono. Y esto sucedería porque con este patógeno específico se puede esconder en las células productoras de leche, se internaliza, es muy listo, se penetrará las células epiteliales o esconderse entre ellas y no tenemos este reconocimiento. Saben cuándo no tienen que producir sus toxinas bacterianas y eso les permite ir creciendo lentamente debajo del radar del sistema inmunitario. Y entonces lo que sucede, de hecho hubo un estudio de Doug Bannerman, les dio a las vacas un desafío con varios patógenos que causan la mastitis y lo que mostró bien es que debido al hecho de que se esconden en los tejidos había una expresión más lenta y más baja de mediadores de inflamación. Lo que necesitamos para establecer ese sistema de GPS para que las células blancas lleguen a donde tienen que estar. También de décadas de investigación sabemos que las funciones neutrófilas no funcionan, aunque tengan todos estos mecanismos tan fantásticos para asesinar a las bacterias con mastitis por Staph aureus. Sabemos que los neutrófilos no funcionan de forma adecuada y básicamente lo que os estoy dando es un ejemplo de la evasión
inmunitaria. Por eso no hay una respuesta inmunitaria adecuada, porque la bacteria puede evadir esta respuesta inmunitaria y esto resulta en enfermedad crónica subclínica. La bacteria se esconde, tenemos cuentos celulares elevados, puede tener mastitis clínica y de vez se vuelve subclínica una vez más. A lo mejor los conteos celulares bajan. Si lo monitorizamos, vuelve a subir. ¿Cuántos habéis visto esto con mastitis por Staph aureus, no? Se ve mucho, es como una montaña rusa. Y esto es debido a la capacidad de evadir y cómo manipula esto para beneficiarse la bacteria, la respuesta inmunitaria. Muy bien, vamos a ver un patógeno bastante diferente. Vamos a ver Escherichia coli. Esto E. coli. Esto es un ejemplo en el que la respuesta inflamatoria se vuelve loca, está sin regulación. Esto es muy típico no solamente de E. coli, sino de cualquier bacteria gram negativo. Aquí no es tanto una evasión inmunitaria, sino hay una migración retrasada de leucocitos en el tejido y no sabemos por qué pasa, pero hay un retraso notable. Hubo un estudio en los años 70 que fue capaz de mostrar un retraso de 4 horas en la capacidad de cuando el patógeno entra a la glándula mamaria a ver cambios vasculares. Esto es un tiempo largo para el coliforme porque crece muy rápidamente. También sabemos que se compromete la función neutrófila y como consecuencia del crecimiento rápido del E. coli, sabemos que cuando se muere el E. coli libera esta endotoxina y tenemos un bolus, una liberación de endotoxina que se vuelve loco. Tenemos demasiados mediadores inflamatorios que se producen todos a la vez. Y si tenemos una respuesta inflamatoria que es completamente desorbitada, tenemos daño vascular excesivo y esto lo podemos observar con los ojos. Si vemos una vaca que tiene mastitis coliforme crónica, la leche parece como aguado, ¿no? Esta leche es porque hay daño vascular y los componentes séricos que entran en el compartimento lácteo. Y a menudo vemos con mastitis coliforme debido a esta afectación de la barrera vascular que no solamente vemos señales locales, sino también sistémicos. Un 5% de todas las vacas que acaban con mastitis coliforme se morirán porque puede hacerse tan grave. Así que esto es un ejemplo de una respuesta inflamatoria completamente descontrolada, pero que estemos hablando de Staph aureus o Staph uberis o mastitis coliforme, la consecuencia última de esta inflamación mala es básicamente daño físico al tejido. Por tanto, según la gravedad de esta inflamación, a lo mejor ella pierde la zona donde está, el cuarto donde está. Así que vemos vacas con 3 pezones. Y es por esto, una vez que se cicatrice, nunca vas a recuperar el tejido secretorio. Y es por esto que es tan crítico en contener esta respuesta inflamatoria, porque se recomienda una intervención temprana con mastitis clínica, porque cuanto más tiempo esté en sitio, más daño hace. Así que como veterinarios tenemos la elección entre qué tipo de resultado de información queremos conseguir. En primer lugar, tenemos una respuesta inflamatoria normal, donde tenemos una respuesta robusta inicial, una resolución en su tiempo porque se elimina o se neutraliza la bacteria, no vemos cambios tisulares, no vemos cambios en la leche y a no ser que hagamos un muestreo cada día, no hay cambios en el conteo de células somáticas porque se resuelve en menos de una semana. A lo mejor tenemos una respuesta inmunitaria moderada, que el sistema intenta o está manipulado, pero no tiene éxito. Tendremos daños tisulares con enfermedad subclínica y evidentemente vamos a limitar la producción láctea o podemos tener la última situación
que se vuelve loco, la inflamación, y llegamos a la muerte. Estas son las opciones cuando hablamos de la inflamación. O bien funciona, falla o es letal. ¿De acuerdo? Bien, resumiendo, para acabar, parecéis que tenéis hambre, ¿verdad? Que queréis comer. La eficacia de la respuesta inmunitaria inicial creo que nos haya convencido. Tenemos que hacerlo realmente cuando hablamos de la inmunomodulación. Es aquí donde me emociono. No digo que no sean buenos las vacunas, pero para mí aquí es donde podemos tener mayor impacto de intervención, porque yo no quiero dañar al tejido de memoria, porque no quiero que se dañe, porque aquí empieza todo. Uno de los lugares que tienen como objetivo muchos científicos es realzar la migración, la actividad de los neutrófilos, porque sabemos que ese es escalón flojo en cuanto a la contención de la mastitis. Sabemos que realmente los dos aspectos de la inmunidad del sistema inmune innato o adaptivo pueden tener un papel importante en realzar la inflamación, y por aquí también entran las vacunas. Y no digo que no tengan un papel sí que lo tienen, y básicamente es en realzar la función neutrófilo. Y realmente cuando hablamos de resistencia a la enfermedad, esto es el elemento crítico. Si podemos desarrollar estrategias que nos permitan regular de forma estrecha esto para tener una inflamación robusta y una resolución al tiempo. Es lo que es la mastitis, es una falta de resolución. Y hay mucho que podemos hacer inmunólogos, pero bueno, yo abogo fuertemente el hecho de que podemos hacer mucho, incluso sin las herramientas inmunomoduladores, con buenas estrategias de gestión. Y con esto dejo esta sesión. Muchas gracias por vuestra atención.